Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Hoy, Regina Novello sobre sexualidad, porque justo vamos a hablar de cómo viven la sexualidad la gente joven, los chavos. Bienvenida gracias. Hoy a este programa. Y bueno, a lo mejor tendríamos que definir un poco gente joven. Claro, yo creo que son jóvenes que hoy tienen 35, 36 años para abajo. Para abajo. ¿No? Okay. Más o menos. Que tiene que ver justo con el Internet. Así es. Entonces, más o menos estamos hablando de esas edades. Ahora, si tienes más de esas edades y esto te parece que no viene al caso contigo, seguramente eres papá o mamá de alguien que se está relacionando así. Así es que el tema también viene para ti. Pero también hay adultos que se están relacionando igual ahora. No, me queda claro. Pero si alguien dice, no, pues yo fui de la era tradicional y pues nada que ver con esto. No, espérate, porque tienes que aprender a lidiar con esta situación porque desde ahí tus hijos están relacionándose y entonces, correcto, pues ¿qué vas a hacer? ¿Vas a prohibir? ¿No? O sea, pues es una nueva realidad y todos nos tenemos que empapar. Por supuesto. Creo que la idea más importante es el entender que hoy las vivencias son distintas. No estoy diciendo mejores, peores, simplemente son distintas y tiene que ver con el que tenemos que irnos actualizando con lo que nos está tocando vivir. ¿No? Ahí está el Internet, que nos ha traído cosas maravillosas, otras no tan maravillosas, pero que se ha convertido también como un medio de convivencia. O sea, los vínculos afectivos, que es parte muy importante de la sexualidad, hoy se lleva a cabo de una manera distinta, ¿no? Este establecimiento del vínculo con la pareja, hoy tiene que ver mucho con las tecnologías. ¿Cómo se conocen hoy las parejas? Y hoy la verdad es que pues lo pueden conocer a través de una aplicación, ¿no? Hay numerosas aplicaciones. Lo único que voy es a la idea de puedes tú poner un perfil sobre tus intereses, tu persona, y que a través de eso alguien se ponga en contacto contigo. Y que inclusive puedas saber si está en la cercanía o no, que puedas decir claramente qué es lo que quieres, esperas, ¿no? Y que pueda haber un acercamiento casual o con el interés de conocerse o por eso se pone qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, hoy puedes conocer en línea, ¿sí? A mucha gente. Ahora, en mis épocas se hablaba de no tengas relaciones a distancia porque las relaciones a distancia son muy complicadas, ¿no? Pero que no las pensarían de largas distancias porque están interactuando todo el tiempo por Internet. Es que todavía no nos conocemos físicamente, pero ya llevamos un año de noviazgo. ¿Podemos concebir que algo es un noviazgo? Lo entiendo perfecto lo que me dices. Efectivamente sí. Y conozco parejas que se conocieron en línea y que estuvieron tiempo teniendo una conversación, un acercamiento, incluso actividades sexuales a través de la distancia, ¿no? Y que en el momento de conocerse funciona perfectamente bien. Conozco otras que no. Pues es una nueva forma y que no podemos negarnos a eso, ¿sí? Y que ahí está y que hay gente que le funciona de maravilla, hay gente que no, pero ahí está presente. Pero es, pienso yo, un poco diferente el conocí a alguien a través de Internet y mantuve una relación amistosa, amorosa, con contenido sexual, con intercambios, etcétera, voy a conocer a alguien de manera presencial con la cual me puse en contacto a través de una aplicación. Había relaciones casuales y había relaciones donde se entablaba un vínculo, ¿no? Exacto. Siempre se había considerado que tener relaciones sexuales o faje, como le decíamos, porque no necesariamente había penetración, pero tener esta intimidad con otra persona, pues quien te estaba tocando era la otra persona. Claro. ¿No? ¿Le ha aportado cosas distintas? ¿La sexualidad se ha tenido que abrir a nuevos conceptos? Definitivamente, yo creo que la apertura es el entender que el erotismo es mucho más amplio que solamente eso. Porque finalmente para tener erotismo, erótico sexual,
entra en juego todos tus sentidos. Y a través de esos sentidos, pues se puede ir generando o estimulando a uno mismo o al otro con las cosas que se dicen, que se proponen, que se hacen, que se observan a través de la cámara. Entonces, más bien yo preguntaría, ¿por qué no considerarlo como un encuentro sexual? Ahora, es un encuentro sexual distinto al clásico, al que estamos acostumbrados, al que aprendimos tú y yo cuando éramos adolescentes y que nos enseñaron que era la única forma, ¿no? Incluso se hablaba mucho de si no había una penetración, no era una relación sexual. Así es. Cuando hoy sabemos que hay diferentes maneras. Y si eso le está funcionando a esa pareja, en la distancia, para mantener un vínculo, para poder producir esa oxitocina, dopamina, etcétera. Mi pregunta sería, ¿por qué no? ¿Cómo se define y qué sí y qué no es el sexting famoso? Porque es parte de la vida sexual ya de muchos jóvenes. Y aquí quiero aclarar que no solo los adolescentes lo hacen. De hecho, las estadísticas nos dicen que del 10 al 40% de los adolescentes practican sexting, es decir, mandar fotografías o videos con contenido sexual. La mitad son hombres, la mitad son mujeres, pero entre el 35 y el 65% de los adultos también lo hacen. O sea, no es nada más una práctica de adolescente que está experimentando, que está viendo qué se siente, ¿no? Que todavía el lóbulo frontal no le permite entender cuáles son los riesgos. No, la verdad es que también se da entre adultos. ¿Por qué? Pues porque es una forma de ir generando un estímulo en la pareja, ¿no? De decir, ahora, dime aquí una te cosa. espero. Una duda que me está surgiendo en este momento. ¿El sexting es cuando mandas información con contenido sexual, pero tuya? ¿O también cuando estás intercambiando videos y cosas, memes y situaciones de estas? No, el sexting tiene que ver, eso es aparte. Ok. ¿Sí? Ok. El sexting porque ahí sí los adultos por toda la vida han compartido y han mandado cosas así. Y tiene que ver mucho también con el género, mucho más permitido entre los hombres, etcétera, ¿no? Aquí tiene que ver con una persona mandar videos o fotografías con contenido sexual. Ahora, el sexting hoy tiene una clasificación. Okay. ¿Cuál es esa clasificación? Bueno, pues dependiendo de la acción, ¿no? Es primario si yo lo estoy haciendo y lo estoy enviando. Secundario si yo lo estoy recibiendo. ¿Sí? También depende de el rol, o sea, es activo si hay un envío, o sea, si estoy enviando, no pasivo si yo lo estoy recibiendo, y depende también del contenido, porque no es lo mismo mandar algo soft, ¿no? Unas fotografías sugerentes, etcétera, a mandar algo ya mucho más explícito que se considera un sexting hard, ¿no? Y finalmente, y creo que es la parte más importante, tiene que ver con el contexto. ¿Fue voluntario o fue coercitivo? En fin, piénsenlo muy bien. Regina, ¿qué pasa con eso? Claro. Con esta gente joven de la que estamos hablando, ¿no? Claro, porque puede haber cosas que digas, no para mí, sí para el otro, y lo respeto, ¿no? O sea, a mí, hablo de mi persona, me costaría muchísimo trabajo meterme a una aplicación, buscar una persona y conocerla. Desde el pánico terror, ¿no? Como alguna vez le comentaba yo en una reunión, ¿y cómo sabes que no es un asesino serial, no? O sea, desde el pánico terror. Sin embargo, conozco gente, incluso de mi edad, que lo ha hecho y que le ha funcionado de maravilla. Entonces puede ser, no para mí, sí para el otro, adelante. Sin embargo, creo que hay como ciertos puntos muy importantes que yo insisto que no se pueden perder a través del tiempo, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el consentimiento. Creo que eso es un punto muy, muy importante. Desde hacer las cosas desde la libertad, desde tus 5 sentidos, cuestionarte el por qué y para qué lo estás haciendo. Esa pregunta a mí me parece básica. Y el poder plantear de una manera honesta qué es lo que quieres con el otro, ¿no? Y respetar el consentimiento. Ya lo hemos hablado varias veces, pero creo que nunca sale de sobra
volver a repetir que el consentimiento tiene que ser sin efectos de ninguna droga, ningún alcohol, decir un sí afirmativo, poder decir no en el momento en el que quieras, ¿sí? Respetar el no del otro. Entonces, ese consentimiento no lo podemos perder. Entonces podemos no estar de acuerdo, pero no le están faltando a nada. Exacto, es un derecho, inclusive es un derecho. Wow. Yo me quiero quedar ahorita con... Soy la mamá, soy el papá y acabo de escuchar que me dices que mi hijo tiene derecho siendo adolescente y a lo mejor mi hijo tiene 13 o 15 o 17 o 19, porque eso va a ir cambiando mi sensación personal, ¿no? Que pues tiene derecho. Claro. Y entonces, ¿qué hago yo? Claro, no es lo mismo los 13 que los 15, por supuesto, que los 17. Y ahí es la labor de brindar una educación sexual integral. Okay. Una educación integral en sexualidad, como le quieran llamar, para llevarlo justo al por qué y para qué. O sea, que, ¿no? Poderlo llevar el por qué quieres iniciar en este momento tu vida sexual, a qué te va a llevar, cuáles son los riesgos, llevar ese lóbulo frontal a que haga conexiones, porque no les funciona el lóbulo frontal bien hasta los 24, 25 años, y el preguntarle, oye, ¿qué pasaría si? No, más que el tú decirle todas las consecuencias que puede haber, el hablar de la importancia del vínculo y el hablar del qué pasaría si hay un embarazo en la adolescencia, una infección de transmisión sexual, ¿qué pasa si esa pareja te lastima? O sea, aquí es donde entra la educación como padres, desde tus valores personales, religiosos, los que tengas, y llevar a ese adolescente a pensar cuáles pueden ser los riesgos, ayudarlo a ponerlo en una balanza, porque no se trata de dar un derecho y decir, toma mijito tu derecho, vete. Se trata de ayudarlo a decidir qué es lo mejor en ese momento de vida. Y ahí está el acompañamiento. De acuerdo. Sin duda alguna, tema interesantísimo. Así es. Y bueno, a ustedes espero que el programa les haya sido de utilidad. Audiocentro.